Tibor Maya, de 80 años, tuvo un derrame cerebral a principios de diciembre de 2019. Después de su ingreso en el hospital, los médicos también se sorprendieron por la rapidez de su recuperación. Recibió péptidos en el hospital durante una semana y media, y después de una semana y media salió solo, inestable en sus pies pero sonriendo. Podía hablar un poco, pero no podía afirmar su nombre. Vi que los médicos tenían una sonrisa tan forzada, simplemente no entendían su condición. Al principio su liberación fue prolongada. Dijeron que debía ir a rehabilitación. Luego, después de eso, ya no forzaron más esta rehabilitación, porque vieron que mi papá realmente no quería ir a ningún hospital. Era una semana y media. El péptido C prácticamente produjo un paciente sano que podía caminar, aunque de manera inestable, y tenía que agarrarse a las cosas. Fue bastante asombroso. Tibor tuvo suerte porque su hijo reconoció los signos de un derrame cerebral. Fue a principios de diciembre del año pasado, el día 4 o 5, cuando estábamos hablando por teléfono y aparentemente yo estaba diciendo tonterías. Y luego se subió al auto y vino aquí. Se me ocurrió que mi padre hablaba como si estuviera bajo influencia de algún medicamento o hubiera bebido alcohol. Fue muy interesante porque había un problema con su habla, aunque su mente estaba completamente clara. Por lo que entendía mis preguntas, respondió claramente, pero no pudo hablar correctamente. Entonces, de inmediato pensé que era un derrame cerebral o un infarto cerebral. Cuando terminó la conversación telefónica, no noté ningún problema de habla. Mi hijo vino. ¿Qué es? Dije, ¿qué es? Dice, vamos al hospital. Me metió en el coche, fuimos a urgencias porque me caí en casa. Me caí sobre un altavoz, me golpeé la costilla y él pensó que era por eso. No querían decírmelo. Notaron inmediatamente que se estaba desarrollando un derrame cerebral. Era una doctora agradable y bonita, y me envió al departamento de neurología. Me hicieron caminar hasta neurología. Ni siquiera recibí nada ese día, a pesar de que ya me dijeron en urgencias que era probable que recibiera 3 infusiones. Ese día me hicieron subir y bajar escaleras para examinarme y me dijeron que caminara hasta la clínica ambulatoria. Por mis propios pies. Casi se desmayaba. Pero ya mi rodilla comenzó a ceder y no funcionaba muy bien. Ni mi brazo derecho ni mi pierna derecha. Luego terminé ingresando con gran dificultad y me dieron una infusión al día siguiente. De hecho, recibí 3 infusiones en total durante mi estadía. Después, no recibí nada más en neurología, solo 3 infusiones, y me dieron un medicamento llamado statin, un medicamento para reducir el colesterol. Y un antihipertensivo, aunque siempre fue bajo, no era alto. No he tomado muchos medicamentos antihipertensivos en el pasado, porque nunca he tenido presión arterial alta. Había un pequeño doctor sonriente que me envió al ambulatorio. Ahí me hicieron muchos exámenes. Pasó el tiempo, siempre venía a visitarme y solo me sonreía, y le gustaba el hecho de que estaba mejorando. También me caí en el hospital 2 veces. Mi lado derecho en realidad no funcionó, ni mi brazo ni mi pierna. Mientras tanto, mi hijo obtuvo el aerosol y lo llevó al hospital sin que el médico lo supiera, y yo lo usé. Y simplemente me sonrieron y le gustó que me estuviera curando bien. Entonces vi que prácticamente no había pasado nada desde que ingresó al hospital. He escuchado mucho sobre estos problemas de derrame cerebral. Sé que son muy prolongados, sé que no saben qué hacer con ellos. Lo bueno fue que no fue un derrame cerebral hemorrágico, sino un infarto cerebral. Así que no presionó al cerebro en cierto sentido. Y también sabía que estas células muertas tenían que reactivarse de alguna manera, o lo que se reemplazaba tenía que ser activado. Y eso es porque pensé que era bueno usarlo ahora. No podía haber mejor momento que este.
Y luego lo ordené rápidamente y tardó aproximadamente una semana mientras él estaba en el hospital haciendo un simple tratamiento. Tibor no sufrió un derrame cerebral hemorrágico, sino un coágulo de sangre que dificultó que el cerebro recibiera sangre y oxígeno. Los síntomas empeoraron al día siguiente de su ingreso en el hospital. Se puso bastante mal al día siguiente. Ya no podía mover bien su brazo derecho estaba colgado, literalmente. Sus piernas estaban a punto de colapsar y su boca estaba caída. No podía tragar bien, tosía constantemente. Temía que empeorara en el hospital y que pudiera morir. Con un accidente cerebrovascular, ya sea un derrame cerebral hemorrágico o un infarto cerebral, es tremendamente importante cuánto tiempo un área del cerebro está sin oxígeno. Es muy importante que el paciente reciba el tratamiento adecuado lo antes posible. En este caso, casi cada hora cuenta y las posibilidades de recuperación disminuyen minuto a minuto. Cuando comenzó a usar el péptido C, comenzó a rociarlo, solo recibió un aerosol al día y ni siquiera recibió zinc al principio. Después de 3 días, comencé a ver una mejora mínima. Primero volvió a hablar. Su lengua comenzó a moverse más y más y luego me sentí muy feliz de que funcionara. Y luego sus piernas mejoraron porque trabajó en esto. De modo que cuando tenía que ir al baño, usaba un andador. Incluso se cayó con el andador. El ictus no fue suficiente para él. Pasaron estas cosas también. Recibía un aerosol al día y después de 3 días se notaba que hablaba cada vez mejor. A medida de su lengua se movía más y más. No podía tragar correctamente. Se estaba ahogando. Por eso tosía cada vez menos. El péptido C ingresa al cerebro para regenerar las células nerviosas, lo que resulta en una regeneración más rápida de las células dañadas por la falta de oxígeno. Cuando las células muertas son reemplazadas por células nuevas, los pacientes han descubierto que el proceso, la regeneración, tiene lugar sorprendentemente rápido después de la aplicación del péptido C. Y su forma de andar mejoró cada vez más. Entonces sus piernas comenzaron a fortalecerse y ya no querían colapsar, pero sus movimientos de motricidad fina no han mejorado mucho, ni siquiera después de un mes en casa. Ahora tampoco es perfecto. A kis doktor bácsi az csak mosolygott, 2,5 hét után körülbelül kiengedett. El doctor solo sonrió. Unas 2 semanas y media después me soltó. Bueno, cuando llegaron ya estaba vestido y salí del instituto por mi cuenta. Seguí usando el aerosol en casa y me volví más fuerte. Ahora mi firma es casi tan buena como era. En Navidad pude salir, me llevaron a mis nietos y pasé la Navidad con ellos. Así que desde entonces he estado en casa y me cuido. Si es necesario, cocino o reparo el televisor u otro equipo. Lo que noté sobre el efecto es que mi escritura también está mejorando lentamente. Si obtenía un número de teléfono, lo escribí de manera ilegible, pero a medida que llegaron más llamadas, mejoré. Cifrán írtam le, de ahogy jöttek a telefonok, egyre jobban. Unos meses después de tomar péptido C, Tibor notó que la inflamación del folículo piloso en el cuello de su padre había desaparecido. Los folículos pilosos del cuello de mi padre siempre estaban inflamados. Durante mucho tiempo, no lo sé, durante décadas, continuamente. Ocasionalmente se frotaba con una crema con esteroides para evitar una desagradable erupción roja. Y me di cuenta, después de unos 3 meses de usar el péptido C, que su piel se volvió muy clara. La inflamación había desaparecido. Me sorprendió. Obviamente lo conozco, así que puedo ver que hay un cambio y le pregunté si había usado la crema con esteroides. Dijo que no lo había hecho. Y luego dije, bueno, eso también es ayudado por el péptido C. ¡Qué sorpresa! Es algo tan increíble que realmente, prácticamente, todo puede sanar. Su cuerpo puede usar este medicamento para curarse. Fue increíble, asombroso. Dolog, hogy tényleg gyakorlatilag minden meggyógyul, amit csak lehet a szervezet megpróbál ennek a szernek a segítségével meggyógyítani. Hihetetlen döbbenetes volt. Tekintve, hogy nem szeretnék még egy drogot kapni. No quiero tener otro derrame cerebral. Mi presión es baja. Normalmente la mido por la noche. Tomo la medicación recomendada para la presión, así que quizás se debe a esto. No he podido ver la televisión desde que llegué a casa, porque tanto pronto como lo enciendo, me duermo enseguida y duermo toda la noche.
El hijo de Tibor Maya considera importante llamar la atención sobre el hecho de que cuando se desarrolla un derrame es posible que el paciente no sea capaz de darse cuenta de la presencia del problema. Su padre no notó ninguno de los signos iniciales. Cuando hablamos de esto después, él no podía recordar exactamente qué había sucedido, cómo fue la cosa. Arra emlékszem, hogy a kórházba mentünk. Recuerdo haber ido al hospital, pero no cuáles eran los síntomas antes de eso. Ne higgyék el azt a hozzátartozók. No crea a sus seres queridos si dicen que están bien. Su habla les suena perfecto, pero no se dan cuenta de que no pueden hablar correctamente. Rendesen beszélni. La información en este vídeo no ha sido evaluada por ninguna agencia de salud, la Agencia Europea de Medicamentos, ningún otro cuerpo o autoridad médica. No apuntamos a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información es compartida solo con propósitos educacionales. Usted debe consultar a su doctor antes de actuar con base en cualquier contenido de este vídeo, especialmente si usted está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos o tiene una condición médica.